Colombia, un país en luto, un país que camina por todas partes, no como un país de progresos, no como un país de grandes realizaciones, de grandes riquezas, sino un país sumido en la miseria, sumido en el crimen, con grupos horrendos guerrilleros que en una época lucharon por el bienestar de su sociedad, de esta sociedad colombiana, que los recogió con buena voluntad y terminaron volviéndose narcotraficantes y aliados a las peores bandas del uribismo, del gobierno y sobre todo de la DEA y de la CIA, que son los mayores carteles del planeta Tierra. Los narcopresidentes norteamericanos ya no pueden ocultar la miseria humana del fentanilo, de la coca, de los millones de personas sumidas por las drogas, en las drogas de los hospitales psiquiátricos, sumidos en la más absoluta miseria humana, con todas las condiciones para ser felices en naciones tan económicamente desarrolladas como los Estados Unidos, y aún así no los cuidan. Son los mayores consumidores de cocaína en el mundo y sin embargo nos acusan a nosotros los colombianos de ser los promotores y distribuidores de la droga. Hay producción porque hay consumo. Si no hay consumo, no hay producción. Y el consumo, los mayores consumidores del mundo de cocaína son europeos y norteamericanos, donde están los mayores carteles del planeta Tierra. Y aquí tenemos las consecuencias de 50 años de drogadicción, de perico, de todas las miserias que desata la droga, y la gente sale a reclamar sus derechos y es desaparecida, como todos estos ciudadanos que aquí vemos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los gobiernos próximos acompañen a Petro en un programa social contra las drogas y por el cumplimiento de la Constitución colombiana, que es una de las mejores constituciones de Latinoamérica, creada en el 91, 89, 90, 91, y todavía no se cumple absolutamente nada. Escasamente se acaban de lograr algunos avances sobre el trabajo, pero el resto de la Constitución está esperando a ser cumplida. Nuestros niños siguen recibiendo la misma educación chatarra de hace 50 años. Si nuestras universidades abandonadas, no se crean nuevas universidades, solo hasta ahora que llegó Gustavo Petro Urrego, la situación ha ido cambiando un poco. Pero en esencia nada ha cambiado. El Estado sigue en poder del narcotráfico, en poder de la CIA, en poder de unos narcotraficantes presidentes o narcopresidentes, como se llaman hoy. Y ya todo el pueblo descubrió que estos narcopresidentes no están solo en Colombia, sino en toda Europa, Estados Unidos, toda América, en Brasil, México, Nicaragua, Cuba, Honduras, Colombia y muchos otros países que han reflexionado, han votado por presidentes con capacidad de humanidad para responder ante tanto crimen contra la humanidad cometido por la coalición que integran Estados Unidos, Norteamérica, Europa, parte de Asia. La OTAN se convirtió
en un ejército mercenario cuando era un ejército de salvación, y ahora tenemos los problemas de Ucrania y los problemas de Gaza, todos desatados por el imperio yanqui y gente que no tiene compasión con los pobres. Aquí en el Fondo de Cultura Económica, La Voz de Macondo Radio, entrevista a Luz Gómez, directora de ASFADES. ASFADES es la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. ¿Y nos puedes decir, esta exposición aquí en el Fondo de Cultura Económica es para otro reclamo más? Bueno, esta galería la estamos haciendo en el marco del cumplimiento de la Ley 1408, pero también del ejercicio de los familiares latinoamericanos de personas detenidas desaparecidas o desaparecidas forzadamente, que conmemoramos el 30 de agosto, que fue el sábado, el Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Personas Desaparecidas en el mundo. Esta es una ley que se volvió un ejercicio internacional que busca visibilizar la problemática. La ley 1448. La 1408 es la que ordena rendir homenaje a las víctimas, pero que reconoce en Colombia como obligación de los estamentos estatales, a nivel nacional, a nivel departamental, pero también a nivel local, de apoyar las acciones de visibilización y dignificación de las víctimas de desaparición forzada. Hoy estamos aquí en el Centro Cultural y Económico Gabriel García Márquez, mostrando los rostros de las personas desaparecidas, una pequeña muestra que la llamamos Galería de la Memoria, para que no se olvide y para que no se repita, pero por supuesto seguimos exigiendo la verdad real, la justicia proporcional al daño que nos han causado, que los que nos han desaparecido a nuestros seres queridos sean sancionados con el peso y con todo el rigor de la ley. ¿Ve? ¿Cuántos desaparecidos hay en la actualidad en Colombia? No, realmente no se ha podido establecer una cifra. Pero hay algunas cifras aproximadas, en el ¿verdad? Registro Nacional de Desaparecidos hay ingresados alrededor de 250.000 casos, pero no es la cifra real, por cuanto Colombia es uno de los pocos países que no tiene la certeza de cuál es el universo real de víctimas de desaparición en nuestro país. Bueno, suele suceder en todas las guerras y los ejércitos que los diferentes bandos ocultan sus muertos, ¿sí? También se disimulan o ocultan definitivamente los muertos civiles, que hay lo que llaman daños colaterales, ¿sí? Cuéntame una cosa, ¿qué ha habido de reparación en estos últimos 4 o 3 años del gobierno de Petro? ¿Se ha aumentado la protesta? ¿Se han facilitado argumentos para que la gente reclame sus víctimas? ¿Cómo ha sido este gobierno en torno a esa situación? Bueno, yo creo que a partir del gobierno del cambio, del 2022, hemos sentido, por un lado, que bajó la persecución, pero no se ha avanzado en el cumplimiento de la Fiscalía de investigaciones ágiles, sobre todo de búsquedas de las personas que siguen siendo desaparecidas, y por supuesto vemos muy lejano el derecho a la justicia. Pero hay que reconocer que sí hay una actitud de escucha y hay una actitud sobre todo de reconocimiento a este derecho legítimo de reclamar los vivos, y por supuesto ese miedo que en los anteriores gobiernos siempre teníamos, porque hemos sido perseguidas, amenazadas, muchos familiares están en el exilio. Bueno, en estos últimos 3 años hemos podido realmente seguir nuestras acciones sin esa angustia y el temor de ser atacados. Bueno, y cuénteme otra cosa, reparaciones como tales a las víctimas, ¿cuáles ha habido? Bueno, realmente la reparación que está contemplada en la ley 1448, usted sabe que viene de tiempo atrás,
que hay una entidad que es la que tiene que dar cumplimiento a la reparación integral, que es la unidad de víctimas de nuestro país. Realmente es un proceso lento, ¿no? No ha actuado con la agilidad porque quien está dirigiendo es el que tiene, como dice, el poder decisorio, y la reparación se ha limitado a darles la famosa carta cheque a las familias individualmente. Pero las demás acciones de reparación y de rehabilitación realmente siguen siendo lentas, sigue sin cumplirse, y la reparación colectiva, que hay un sinnúmero tanto de organizaciones, de grupos que están exigiendo la reparación colectiva, como es el caso nuestro, pues ha sido con muchas dificultades el cumplimiento de la reparación integral. Sin embargo, Gustavo Petro ha repartido un pocotón de tierras a campesinos, ha habido restituciones de tierras en Antioquia, en Córdoba, en Atlántico, en diferentes lugares. Este gobierno en afán de su reforma agraria, ha restituido tierras a campesinos, ¿verdad? Sí, pero eso tiene que ver con un derecho campesinal a la restitución de sus tierras que le había sido arrebatada. Claro, ¿no? como víctimas que son. Sí, claro, esa es una de las otras formas de reparar, pero a las víctimas del conflicto se supone que la ley 1448 la que debe dar cumplimiento, que es un organismo de carácter estatal, que, vuelvo y repito, tiene que ver con quien esté a la cabeza de la unidad de víctimas, que se ve avances o retrocesos. Bueno, muchísimas gracias, compañera. El presidente interino de Colombia, Alejandro Muñoz, o sea, yo, sí, está muy complacido con tener gente tan pila como ustedes en este proceso, y necesitamos una pilera muy grande de parte de los próximos gobiernos para que no solamente acabe la guerra, sino que en vez de víctimas tengamos grandes profesionales, grandes desarrollos económicos en el país. Vale, muchísimas gracias. Permiso. La Voz de Macondo transmitiendo desde el Fondo de Cultura Económica. Los desaparecidos en Colombia desde 1985 hasta hoy, hasta 2016, son 280 y pico de mil desaparecidos del 85 al 2016. Aquí vemos este panorama. Cientos de hombres de la UP, del M19, de movimientos sociales, campesinos, indígenas, jóvenes estudiantes, problemas LGTB, IQ+, y todos estos desaparecidos de movimientos revolucionarios, guerrilleros, exguerrilleros, profesores universitarios, estudiantes de primaria, de secundaria, reclamando sus derechos, Dylan Cruz, Nicolás Neira, y todos estos jovencitos asesinados por centenares por este gobierno indolente ante la vida, por falta de educación, por falta de trabajo, por falta de condiciones mínimas para tener una vida digna entre las familias pobres, por falta de habitación, por falta de territorios de los campesinos, todos masacrados por unos indolentes ante la Constitución, ante la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Toda esta es nuestra historia que no podemos volver a repetir, que no podemos continuar. Aquí están los testimonios. Ellos son las personas que un día tuvieron ilusiones para crear un país diferente, un país digno,
digno para sus hijos como trabajadores, como estudiantes, como profesores, que eran todos muertos, todo truncado, todo bajo la férula del señor Trump, del señor Bush, del señor Obama, de los presidentes norteamericanos, que son los directamente responsables de la situación de los niños en Latinoamérica y en Gaza y en todo el Oriente y en todo el planeta. Sus crímenes No porque hayas caído son luces menos, alta un caballo de fuego recordados sostiene tu como escultura actos de guerrillera y miseria ardiente, humana. y las nubes de la sierra no